Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio encontrarnos de nuevo, es un privilegio poderte saludar, es un privilegio tener la vida, de poder hoy estar nosotros con vida, el podernos reunir, el poder expresar lo que hay en esta palabra, que son buenas noticias de Dios para nosotros y para tu vida y para mi vida, porque lo lindo de la palabra es que está abierta para ti y para mí, para todos aquellos que queremos acercarnos a ella. Así que en este día, en esta noche, saludo a quienes están conectando y a quienes lo verán después con un abrazo fraternal, con un deseo de las mejores bendiciones de Dios para su vida. Y quisiera iniciar orando y diciendo al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre, gracias te damos por permitirnos reunirnos una vez más, Señor. Gracias por cada uno de los que estarán allí o que están en este momento, Señor, conectados, Señor. Aquel que está al otro lado, Señor, deseoso de escuchar tu buena noticia, Señor. Tal vez alguno necesitando una buena noticia de parte de ti. Tal vez otro, Señor, con grandes expectativas, Señor. Pero hoy, Señor, pido que sobre todo, Señor, venga tu gracia, venga tu favor, venga tu misericordia, Señor. Levántanos a todos, fortalécenos a todos, llénanos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, de tu bondad en esta noche, Señor. Y bendícenos de tal forma que la buena noticia transforme nuestros pensamientos y nos lleve a vivir lo mejor que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Quisiera hoy hablar de algo que he titulado Tú primero. Tú primero porque pienso que es algo que nos gusta. Hay veces mostramos como una, entre comillas, falsa humildad y decimos, no, yo primero no. No, primero lo otro. Y hay veces, o hay algunos que los sentimos que son muy orgullosos porque siempre quieren ser los primeros. Pero cuando yo pienso en esto, ¿a quién no le gusta ser el primero, ser tenido en cuenta? Decir, oye, mira, había pensado en ti, necesitas algo, yo te voy a atender a ti, te voy a dar la solución a ti. Como esa respuesta que tú tanto estabas esperando y como que alguien dice, bueno, tú eres muy importante para mí y te voy a atender o te voy a dar esa respuesta o te voy a ayudar en esta u otra circunstancia. Creo que nos gusta recibirlo y tal vez en algún momento lo hemos hecho por otras personas. Y lo hemos hecho porque esa persona es importante para nosotros, porque le amamos y en el otro caso, cuando lo hacen con nosotros, nos sentimos amados. ¿Y quién no quiere sentirse amado? De esto quiero quitarle todo pensamiento de orgullo, ¿no? Porque el sentido de tú primero tiene que ver con ese reconocimiento de amor, de gracia, de bondad hacia el otro. Y cuando miro la Biblia, yo encuentro muchos personajes bíblicos que yo digo, y este sí que fue el primero para Dios. Este sí que Dios hizo grandes cosas en su vida y como que tenía un lugar especial, ¿no? Como que uno dice, esta persona medio abría la boca y para Dios este no era segundo, tercero, cuarto, sino el primero. Y pienso en Abraham, que quiero casi que terminar este mes con este mensaje, con Abraham, ya entrará otro personaje. Pero es que Abraham es el hombre que yo diría que si le preguntara uno a Abraham, ¿tú crees que para Dios tú eras el primero? Abraham tal vez con humildad, pero con orgullo hubiera dicho, sí, sabes, muchas veces yo vi la bondad de Dios y vi que para él yo no era uno más, sino que tal vez vi que su atención, su mirada hacia mí, siempre estuvo fuerte, grande, maravillosa, siempre estuvo allí en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en todas las etapas de mi vida. Siento que soy un privilegiado, diría Abraham, y siento que fui primero para él. Y creo que es algo que yo también miro, ¿no? Algunos pensamos en ir al cielo, en cuando lleguemos al cielo, y siempre pensamos en estos personajes como Abraham, como Pedro, que tal vez diría, uy, es otro que fue muy especial. Pero cuando yo miro esto y miro la Biblia en su totalidad, yo veo que Dios tiene la capacidad de que todos seamos el primero, de que todos, Él esté atento a nosotros, tiene esa capacidad que nosotros no tenemos, ¿no? Y no ese amor repartido como nosotros lo tenemos, ¿no? Como le preguntamos a los papás, ¿cuál amas tú más de todos sus hijos? No, a ninguno, son como la palma de mi mano. Y siempre decimos, pues cada uno es diferente, los ama diferente. El caso es que en Dios, Dios ama a sus hijos y Dios tiene planes con sus hijos y Dios responde a sus hijos y Dios siempre nos da ese primer lugar, ese lugar de honor, ese lugar de privilegios. Y tal vez algunas veces decimos, pero ¿será que todas las veces ocurre así? Y pienso yo y le preguntaba a Abraham, bueno, Abraham, yo creo que tú eres uno de los que podría decir sin vano orgullo que tú fuiste uno de los primeros, de los más especiales para Dios.
Y cuando yo miro la vida de Abraham, cuando yo miro su historia, yo encuentro que no solo Dios pensaba en Abraham como que era especial Abraham, sino que pienso que para Abraham Dios era lo primero. ¿Me hago entender? En pocas palabras, era recíproco. Para Dios Abraham era lo primero, pero Abraham también le demostró al Señor con sus actos, con sus hechos, que Dios era su primero, que Dios estaba por encima de todo. Y creo que esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hay veces sentimos ay, Dios no me respondió, Dios no me hizo esto, y como que peleamos hay veces con nuestra religión y nuestra teología y nuestro pensamiento, pero la reflexión sería qué tanto nosotros le hemos dado ese primer lugar a Dios. Porque hay veces pensamos que Dios solo como que está para dar, como que Él es el Padre y su función única es dar. Pero sabes que Dios también recibe, que Dios también demanda de nosotros, que Dios también pide de nosotros. Y cuando pienso en esto, pienso que una historia que nos enmarca esa prioridad y ese primer lugar, es un pasaje que es bien difícil de predicar y está en Génesis capítulo 22. Es un pasaje donde Abraham, la Biblia enmarca de que Abraham fue probado por Dios. Casi, bueno, los títulos de la Biblia no estaban escritos, sino que fueron puestos posteriormente y organizados por capítulos y todo esto para que nosotros como que pudiéramos leerlo más fácil. Pero casi todos le dan ese título cuando Abraham fue probado. Pero muchos nos enmarcamos en esta historia porque es el tiempo cuando el Señor le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo, que le entregue a su hijo. Y no era cualquier cosa sino un sacrificio real, donde antiguamente la manera de adorar a Dios era con un cordero, con una paloma, se hacía un sacrificio físico donde el animal moría y pues esa sangre y todo eso que de pronto es difícil de entender para nosotros, pero que simbolizaba lo que iba a pasar después con la sangre de Cristo, que nos iba a cubrir de todo pecado, nos iba a liberar de todo pecado. El Señor le dice a Abraham, bueno, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y pienso que ahí es donde Abraham se gana ese lugar. Y creo que ahí es donde yo encuentro la esencia de Abraham. Porque quitándonos un poco de encima el pensamiento del sacrificio como tal de Isaac y dejar de mirar nosotros a Isaac y decir, oiga, Isaac era un joven, un adolescente, y ahora el Señor le dice a Abraham la promesa que esperó por 25 años, le dice, entrégamelo, y uno piensa, pero ¿qué pasó aquí? Y yo entiendo que este pasaje, el objetivo de este pasaje es mostrarnos ese Abraham que por encima de todo estaba Dios. Ese Abraham que sabía que ese Dios al cual él seguía no era un Dios malo, era un Dios bueno. Y que si él demandaba algo de él, era porque él tenía algo ahí guardado, algo para él, algo maravilloso. Y que aún esas cosas difíciles en las manos de Dios podrían ocurrir grandes cosas. ¿Por qué lo digo? Porque esa es la fe verdadera de Abraham. Esos son los momentos de fe verdaderos. Ahí es donde se sabe. ¿Por qué? Porque pienso yo que muchas veces nosotros decimos y nos comparamos con Abraham y decimos, no, entregar a mi hijo, entregar no. Pero esto no fue una prueba que ocurrió el primer día que caminó Abraham con Dios, sino pienso que fue una prueba que Dios le puso a Abraham al final de su vida, como sellando, como mostrando, como enmarcando que no fue el preferido como porque lo ganó, porque nació y le gustó y le pareció bonito el chinito, sino porque Abraham siempre le dio su primer lugar. Y por eso Dios fue como fue con Abraham. Y sé que este texto es difícil desde esta óptica porque tal vez nos gusta escuchar mucho mensaje donde Dios nos da y donde Dios no nos demanda. Pero pienso que a veces como pastor, estos textos no los podemos dejar de utilizar, no podemos dejar de tocarlos y saltarlos y decir, no, este texto es difícil porque sería más cool decirle a la gente, no, mira, no tienes que hacer nada, Dios siempre tú vas a ser el favorito. Pero cuando yo pienso en que Dios quiere bendecirte como lo hizo con Abraham, de que Dios te ha dado promesas y que Dios quiere levantar, tal vez Dios demanda cosas de ti. Y yo pienso que esta es la gran demanda de Dios a Abraham, la final, ¿no? Donde le dice, sacrifica a tu hijo. Pero la primera demanda fue, sal de tu tierra, de tu parentela, el capítulo 12, a la tierra que yo te mostraré. Y en la vida, en la etapa de la fe, Abraham fue caminando y construyendo ese caminar con Dios, esa fidelidad a Dios. Y pienso que tal vez no sé en qué etapa estés tú, tal vez hoy estés escuchando este mensaje por primera vez y de pronto tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así como que Dios me ama, Dios tiene planes conmigo, pero también demanda? Pues sí, quiero decirte que sí, porque Dios pone todo y Dios espera todo de ti.
porque ese Dios que está atento para tu vida también quiere que tú le des ese primer lugar en tu vida y en tu corazón. Entonces, este último pasaje se enmarca en un momento donde Dios quiere remarcar en Abraham. Parece que han pasado ya 13 a 17 años. Desde el último, en el capítulo 21 dice que Isaac nació, pero en el capítulo 22 ya comienza la prueba y ya es un muchacho, es un adolescente, se cree que de 13 a 17 años. Y hay un silencio allí en estos pasajes como de 17 años, donde Dios como que, bueno, Abraham, ya disfrutaste tu promesa, ahí está, ahora quiero saber qué tanto, si me amas más que la promesa o me amas por la promesa. En pocas palabras, tráelo a nosotros, no pueden marcarlo a nivel de Abraham. Por el sacrificio de su hijo, pero hay veces nosotros como que amamos a Dios dependiendo de, si tú me bendices, Señor, mira, te amaré, pero tal vez si Dios permite o si Dios prueba mi corazón o si Dios permite cosas difíciles, Señor, ya tú y yo dejemos a un lado. Y yo creo que de esto de fe no se puede dejar de hablar, no se puede dejar de decir, porque necesitamos ser creyentes de verdad, creyentes que entendamos que la vida de la fe no es como el país de las maravillas, donde todo es perfecto. No, hay días difíciles, hay días donde la vida nos prueba, hay días difíciles donde el enemigo también viene a hacernos tentar, a hacernos caer, pero hay días difíciles también donde Dios es quien gesta todas las cosas para probar tu corazón y para probar mi corazón. Y no es algo que pasó solo con Abraham, y Moisés también dice en Deuteronomio al pueblo de Israel, te traje por el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, cuando yo veo eso, Dios siempre que tiene algo grande contigo, siempre te va a permitir pasar por procesos difíciles. Y esto yo sé que puede sonar un poco agradable, pero es una realidad que después traerá su recompensa. Porque al final del capítulo vemos que Dios dice, bueno, como no me negaste a tu hijo, yo te voy a dar ahora sí todo, no solo a ti, sino a tus descendientes. Y ahí ya le había dado una promesa, pero ahora la extiende. Y yo creo que yo no quiero poquitos de Dios, yo quiero el todo Dios, yo quiero que cuando yo pase aún por estos días difíciles, Dios diga, tú eres el primero y aquí estoy para ti. Y encuentro algunas cosas de cómo pasar por esta prueba de fe y cómo confiar y confirmar que Dios es el primero en mi vida, aunque no sea fácil, porque esta verdaderamente sí es un momento de fe, porque fe no es para los momentos alegres nomás, la fe también se requiere para esos momentos o esas noches que no son tan fáciles. Y yo encuentro, lo primero que yo encuentro de cómo pasar esta prueba y decirle, Señor, tú eres el primero y hacer que todo de Dios venga sobre nuestra vida, lo encuentro en el capítulo 22 de Génesis, versículo 3 y 4. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano e ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Lo primero que yo encuentro que necesitamos, o el cómo hacer que ese Dios sea nuestro primero, cómo pasar ese proceso, es caminando por fe. Y tú me dirás, ¿por qué? Y pienso que a veces caminar por fe creemos que es como estar declarando, como estar diciendo, mira, me va a ir bien, como un pensamiento positivo, o estar orando, o estar diciendo, o estar ayunando. Pero yo creo que hay veces este caminar por fe es en la sencillez de la vida práctica. Porque me interesa mucho ver cómo Abraham, cuando Dios le pide semejante cosa, en el versículo 1 y 2, sacrifícame a tu hijo, Abraham dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y ensilló. Y yo creo que Dios quiere eso de nosotros, que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo sigo creyendo y sigo caminando contigo al ser diligente en lo que tú me has pedido. Y a ser diligente en lo que tú me has pedido, aunque no me guste. Sabes que a veces Dios se mete en nosotros en detalles como, oye, no me gusta cómo respondes, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo compartes, porque esto es lo que a veces ocultan o no nos dejan ver del caminar con Dios. Y es que, como les decía el domingo pasado, Dios comenzó una obra en nosotros y la va a terminar.
Claro, la va a terminar y aquí en este terminar hay un proceso donde Dios quiere quitar esas cosas que de pronto hemos aprendido mal en el caminar, donde Dios tiene que transformar. Y muchas veces yo lo comparo como con el cincel y el martillo, donde Dios comienza a pulir y a quitar esas cosas. Y entonces Dios le dice a Abraham, mira, entrégame a tu hijo. Y Abraham decide levantarse temprano, que para mí es caminar por fe o con fe, diciéndole al Señor, mira Dios, a pesar de que no me gusta, a pesar de que es difícil, a pesar que no estoy de acuerdo, yo sigo caminando contigo. Yo voy hacia donde tú me diriges. Y creo que ahí esa es una prueba de fe bien interesante. Porque la obediencia en Dios no se trata de obedecer a Dios cuando las cosas me gustan o cuando me convienen. Tal vez necesitamos decirle al Señor, yo quiero caminar esos días también difíciles, esos días que no me gustan, porque sé que cada paso que voy, aunque me acerco a mi propio sacrificio, a mi dolor, a mi entrega, Señor, yo sé que después de que llegue a ese lugar, tú tendrás algo maravilloso conmigo. Y tal vez tú vas caminando por cosas de la vida donde Dios no te ha dado esa respuesta, donde Dios más bien te está demandando algo, está transformando, te duele, no estás de acuerdo. Y Dios permite a veces hasta injusticias y circunstancias para probar el corazón y para ver si tú vas a renegar o a caminar con Él, a seguir caminando por fe. Y creo que es interesante que nosotros podamos caminar con esa fe. ¿Y por qué caminaba Abraham con esa fe? Lo segundo que yo encuentro es porque él creía en el Dios de su historia. Y pienso que en el versículo 5 del capítulo 22 dice, ¿qué hacen aquí con el burro? Le dijo a sus siervos. Y dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Y decía yo que Abraham camina en ese día difícil, claro, por fe, Señor, no sé qué va a pasar, cómo va a ocurrir, me duele, pero soy diligente, te obedezco. Pero me gusta cómo él expresa a sus siervos esta expresión tan poderosa. Muchachos, quédense aquí. Y no dice, yo iré solo y volveré, sino iremos y adoraremos. ¿Y por qué digo que la historia? Porque es que para Abraham el mayor recurso que tenía, uno de los recursos más poderosos que él tenía era la adoración. Era lo que él hacía siempre, lo que habitualmente hacía. Eso que hacía en el momento donde Dios le había hecho un milagro, donde Dios se había manifestado. Él lo trae a este momento y dice, Señor, aunque esto me duele, aunque yo te conozco del pasado y sé que he vivido días de hambre, días de dolor, días de sufrimiento, de incertidumbre, no comparados tal vez con este momento, pero ese Dios de bondad del ayer me llevará y me volverá a traer. Y creo que hay días donde tú y yo necesitamos tener esas certezas. Porque esa expresión de adoración lo que está diciendo, mira, el Dios de mi historia, el Dios del ayer, también obrará el día de hoy. Tal vez porque esa expresión de adoración tendría que ver con esa confianza, con esa convicción, con esa certeza de que el Dios que le había llamado una vez no iba a ser malo con él, sino que tal vez le iba a pasar por este momento difícil, le permitía, pero no le iba a soltar de su mano. Creo que la adoración en la Biblia es un arma de guerra. Creo que la adoración es un recurso donde hay veces donde las palabras no alcanzan, donde hay dolor, donde hay días difíciles, pero podemos expresar, Señor, yo sé que iré, me dolerá el camino, el proceso no es fácil, pero llegará el día donde cantaré, donde expresaré lo que tú has hecho por mí. Y creo que eso es fe, ¿no? Eso es caminar con Dios, es creer que a pesar de esos días difíciles, habrá motivos por los cuales glorificar y exaltar el nombre de Dios. Sé que en estos momentos difíciles tú puedes mirar y decir, no hay razones para adorar, no hay razones para cantar, pero creo que no hay razones para levantarme y ser diligente porque las cosas no están bien. Pero estos son los recursos que Abraham tomó. Fue diligente en obedecer, actuó, comenzó paso a paso a hacer las cosas como Dios le había mandado. Y tal vez Dios te está diciendo, organízate, óyeme, estás haciendo, yo quiero bendecirte, pero hay cosas que no están bien, hay cosas que tienes que acomodar y tal vez te van a costar. El orgullo, o no sé qué tantas cosas te pueden costar, pero cuando tú caminas por fe y cuando tú le dices, Señor, mira, sí, me duele, eso también es perfume, eso también es olor agradable ante el Señor. Decirle, Señor, tú primero, y esto que no me gusta, este vicio, esta costumbre, este hábito, estas acciones que tengo que tú quieres quitar de mi vida, Señor, las traigo y trabajo por actuar
por hacer algo diferente, por cambiar la situación, porque sé, Señor, que esto tendrá un final feliz, en pocas palabras, porque Él dice, iremos, adoraremos, como en el pasado lo volveremos a hacer. Y me gusta lo tercero, y es que para caminar por fe en estos días donde necesitamos decirle a Dios, sé el primero en mi vida, y que Dios demande también y diga, tú también eres el primero en mi vida, necesitamos aprender a declarar la provisión de Dios. Y dice en el versículo 7, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, o sea, al hijo, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Esta fue una pregunta terrible, pero mira la respuesta. Y yo diría, si yo estuviera en Abraham, que hubiera contestado, pero me gusta la respuesta. Dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Y le coloqué ese énfasis o ese título a esta expresión, declarar la provisión de Dios. Porque Él no solo camina, no solo confía que el Dios del pasado va a actuar otra vez hoy, sino lo tercero es que declara. Y esta palabra declarar para algunos es como fea, como mala. Y usted escucha predicadores, ahora se declara como algo negativo, porque la gente ha creído que declarar es como decir, yo puedo vivir mi vida como sea y yo puedo como darle órdenes a Dios y hacer lo que yo quiera con mi vida. Eso está mal. Pero esta declaración tiene que ver con la expresión de las certezas y las convicciones que hay en la vida de Abraham. Es esa certeza y esa convicción que lo lleva a decir lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo en su vida. Mira que Abraham dice, Dios proveerá, no Abraham proveerá, sino Dios proveerá. Y creo que en esos días difíciles donde tenemos incertidumbres, donde no sabemos por dónde caminar, donde los días se ponen difíciles, donde decimos, Dios, tal vez tú me estás pasando por este proceso, porque a veces entendemos que Dios es el que está allí, tenemos que tener esas declaraciones de fe. Y creo que esas declaraciones de fe no eran solo como para Abraham mismo, ¿no? Yo recuerdo el salmista muchas veces dice, oh alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, Él es el quien perdona, el que sana, el que restaura. El salmista David hace mucho eso, como que se habla él mismo, y yo pienso que era porque sus estados emocionales eran tan difíciles, su situación era tan adversa, que él se decía a sí mismo como que, oiga, recuérdese, yo no sé si te ha pasado, como que tú mismo tienes que hablarte y decirte, oye Andrés, no te olvides que Dios es bueno. Porque las circunstancias y tu razón y la lógica y la salud y tantas cosas pueden hacerte olvidar. Y yo creo que eso es lo que hace Abraham en cierta manera. Porque es su hijo el que va a ser sacrificado. Le dice, ¿y dónde está? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta de Abraham tiene una certeza tan tremenda. Porque sabe que Dios es proveedor. Y en el capítulo de Hebreos, capítulo 11, dice que Abraham estaba seguro. El capítulo 11, versículo 19, dice, Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Esa es la provisión que tiene, esa certeza la tiene Abraham, de saber que así Dios nos permite a veces llegar al límite. Dios siempre, aún en el último momento, Dios tiene algo preparado. Y esa certeza de Abraham, por eso para Abraham Dios es el primero. Porque dice, si tú me pidieras aún a mi hijo, mira que nosotros decimos, ay, pobrecito Abraham, pero mira, si le preguntáramos a Abraham, diría él, oye, sí, fue difícil, pero es que no estábamos hablando con otro hombre, no estábamos diciéndole a uno más, estábamos diciéndole al autor de la vida. Uf, ¿será que podemos llegar a esa certeza y esa convicción? A esa verdad absoluta en nuestro corazón donde le decimos al Señor, yo estoy totalmente seguro que tú lo estás haciendo y Señor, aunque no vea, porque es bien interesante que dice en el versículo 8, Dios proveerá un cordero. No lo había visto, porque más adelante dice que lo vio. Pero es esa certeza, esa convicción de que esto que estás pasando, Dios lo está permitiendo, pero que todo esto está en las manos de Él. Y que Dios a veces nos prueba y nos permite pasar por días difíciles, pero Dios tiene el poder y la capacidad de hacer milagros y cosas sobrenaturales que aún nosotros hay veces nunca hemos visto. Y yo estoy totalmente seguro
que si estás pasando por esos días difíciles y tal vez tú dices, uy, vengo caminando por fe, he pasado por esos días difíciles, he declarado, he adorado, he dicho, pues ahora necesitas decirle al Señor, tú proveerás. Tú proveerás esa sanidad, tú proveerás esa restauración, tú proveerás, no sé, ese tú proveerás también tiene que ver con no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sé que tú lo vas a hacer. Y por eso lo cuarto que hace Abraham, que me interesa y me llamó mucho la atención, está en el versículo 9. Dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Dice, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, detente. Y aquí lo que me llama la atención es que Abraham es un hombre que cumple lo que le ha prometido a Dios. Es un hombre que hace altares allí en los días difíciles. Porque Abraham no solo arranca a caminar, sino que hasta el último momento sigue firme, sigue creyendo. Y dice, y levantó un altar allí Abraham, el altar del sacrificio. Altares difíciles. El poder levantar nuestras manos y decirle, Señor, tú eres mi refugio cuando sientes abandono. Es decirle, Señor, tú eres mi proveedor cuando no hay que comer. Es decirle, Señor, tú eres mi sanador cuando tú estás enfermo. O sea, para Abraham construir el altar era decirle, Señor, no solo expreso palabras, sino las creo. Por eso levanto un altar. Esa es la verdadera adoración. Lo que él dijo, iremos y adoraremos, no implica, ay, no, vamos a ir cantando, danzando, llevaremos trompetas, instrumentos. No, es que hay veces los verdaderos altares tienen que ver con encontrarnos con ese Dios de los límites, con ese Dios que rompe, pero también ese Dios que no rompe. Hay veces Dios no rompe. Hay veces Dios tiene que hacer vasijas de barro nuevo y tiene que volver a romperlo. El profeta dice que somos vasijas de barro y que el alfarero a veces coge y las moldea y las rompe. Y tal vez algunos dirán, no, pastor, esto no me gusta, esta predica, ¿cómo? Quiero decirte que qué lindo cómo termina el pasaje, porque dice que cuando él se quebró y hizo ese altar, imagínatelo haciendo ese altar, diciendo, tú eres mi refugio, tú eres mi ayudador, cantando, adorando, tal vez, yo me lo quiero imaginar ahí, pero llorando tal vez, diciéndole, Señor, tú eres mi sanador. Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Eso, en ese momento del dolor, en ese momento del sacrificio, ahí es cuando él llega al límite, pero es cuando Dios actúa. Y le dice, quieto, detente, no hagas nada más. Y esto es maravilloso, porque Dios permite estos límites para probar nuestro corazón y para que nosotros también nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto le seguimos? Porque vuelvo y recuerdo, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y creo que para cada día difícil estará Dios, pero Dios también demandará de ti que tú seas el primero. Si tú quieres que Dios sea el primero, que tú seas el primero para Dios, pues Dios te dice, yo también quiero ser el primero. Yo quiero que por encima de lo que te he dado, tu trabajo, tu economía, tal vez de pronto la pregunta sería, si te quitaran todo lo que tienes, la plata, los carros o la casa o la misma familia, ¿seguirías amando a Dios? La salud. Sería que Dios es Dios por lo que te da. Y sé que este mensaje es difícil, le decía a mi esposa esta mañana cuando lo preparaba, voy a dar un mensaje muy difícil, porque es confrontativo. Esas veces nos mueve y nos lleva a mirarnos sobre qué fe estoy parado. Abraham fue el primero para Dios, pero porque Dios fue el primero para Abraham. Y qué bueno que tal vez tú dices, yo no, bueno, no me está pidiendo mi hijo, pero tal vez te está pidiendo algo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que de pronto tú le estás negando. ¿Qué cosas más sencillas? Y que Dios te está exhortando en esta noche y te está diciendo, óyeme, yo demando cambios en tu vida. Yo demando transformación porque yo he cumplido. Porque el promesa ya estaba. Abraham, aquí está lo que yo te dije. Pero ¿quieres ver más?
¿Quieres ver descendencias? ¿Quieres saber que hay mucho más? Pues yo espero más de ti. Porque Dios demanda de nosotros también el todo. Y pienso que esto trajo bonitos resultados. En el versículo 12 dice, no ponga la mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Qué resultado tan bonito. Porque Dios lo permite el límite y este proceso de quebrantamiento, de sufrimiento porque fue real. Pero Dios honra la vida de Abraham. ¿Sabes cómo la honra? Que lo lleva al límite y en el límite le dice, tranquilo, lo que tú dijiste que yo iba a proveer, aquí está. Lo que tú dijiste que irías y volverías a adorarías, aquí estoy. Qué lindo porque el Señor honra ahí a Abraham. Yo me imagino que Abraham dijo, ¡ay, Señor, gracias! Pero su hijo escuchó. Sus siervos después escucharon. Su familia y tú y yo escuchamos. De que Dios te lleva al límite. Pero en el límite, cuando tú lo honras, Dios te honra. Dios hace un alto. Lo segundo que encuentro en eso que ocurre es que Dios provee. Miren el versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Óyeme, qué lindo. No solo Dios lo honra, sino lo que Dios provee. Oye, tú dijiste que yo te iba a proveer. No dijiste el detalle, pero tú dijiste que yo iba a proveer. Pues aquí estoy. Porque el que cree en mí, el que confiesa, el que declara, no como un religioso, sino con esas certezas, aún en el día del dolor, yo no lo dejo, yo no lo abandono, yo respondo por él, yo actúo por él y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer contigo. Y lo último que encuentro es que Dios confirma su palabra cuando tú le das ese primer lugar. Dice el versículo 16, dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la estrella del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Qué lindo. Porque ahora Dios dice, y me gusta eso, dice, juro por mi nombre. Qué sello tan maravilloso. Como quien dice Dios, este Abraham me robó el corazón. Y lo que voy a hacer, lo voy a hacer por él, porque él me dio el primer lugar. Pero esa bendición que él hizo, él fue un conquistador que ahora trae una bendición sobre generaciones. La mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es mostrarle tu fidelidad por Dios. Porque cuando tú eres fiel a Dios, tus hijos aprenden, pero también reciben de esa gracia y de esa misericordia que viene del cielo. Así que creo que es una buena noticia. Es una buena noticia que a veces pasemos por días difíciles y que Dios pruebe nuestro corazón. Porque de allí saca lo mejor Dios. Porque de allí Dios transforma. Porque Dios quiere que tú recibas lo que Él te ha dicho. Dios quiere hacer conforme Él dijo. Pero Él también quiere que tú le des el primer lugar. Que tú le entregues todo. ¿Sabes que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas solo Cristo vive en mí? Y esos héroes de la fe que vemos en la Biblia y que admiramos y que a veces tomamos versículos así como por pedacitos, ay, eso es para mí, o David, o todos los personajes, se nos olvida a veces contar la historia que también pasaron por días donde fueron probados y donde tuvieron que decirle, Señor, tú el primero. Y Dios dijo, pues tú también serás el primero. Dios quiere que tú seas el primero en su vida, pero Dios también demanda que tú le des el primer lugar. Señor, gracias te doy por esta palabra que nos confronta. Sabes, Señor, hay veces al mirar el texto, esa buena noticia pareciera esconderse por un momento, porque estos días difíciles y estos días que no ocultaste de Abraham, también hacen parte de lo que nos quieres enseñar, Señor. Porque tú no solo nos vuelves como unos hijos consentidos que después se volverán rebeldes, donde tú le das y le das y le das y él sigue como si nada. Sino que tú nos das porque todo inicia en ti por gracia. Pero también tú demandas, también tú pides de nosotros. Pero sabes, Señor, como Abraham estoy seguro que tú siempre que pides es porque tienes algo mayor o mejor por darnos. Tal vez tu quebranto, tal vez el quebranto del que está allí al otro lado escuchando esta buena noticia dirá, pero he sido quebrantado al máximo. Hay dolor, hay marcas,
Hay situaciones diversas, yo he creído, pero mira todo lo que ha pasado. Pues yo quiero decirte en esta hora que la recompensa estará. Que lo que tú has dicho, Dios lo escuchó. Eso que tú dijiste, Dios proveerá. Eso que declaraste, eso que confiaste, ese caminar por ese valle difícil, por esa circunstancia adversa, ciertamente traerá una recompensa sobre tu vida y sobre los tuyos. Porque Dios no se olvida, porque Dios responde. Y ciertamente habrá un galardón de parte de Dios para ti y para tus generaciones. Señor, ayúdanos a vivir de tal forma, Señor, que te honremos y que, Señor, tú nos bendigas, Señor, de tal manera que no nos omitas aún los días difíciles. Pero sí, Señor, te pido que en todos ellos tú estés. Te doy gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Un texto que iniciando me parecía un poco difícil, pero creo que es parte del proceso de lo que Dios tiene. ¿Sabes por qué? Porque así como con Abraham, y Dios dice, ciertamente me diste todo, pues ahora yo te doy mucho más. Yo quiero eso mucho más para ti. Yo quiero todo lo que Dios ha prometido. No quiero ser un pastor que te lleva de ahí a diciendo, ay, Dios te va a bendecir, no pase nada. No, yo quiero que tú vivas la verdadera fe. Y la verdadera fe es pasar por esos días de prueba, de dificultad, honrando a Dios y diciéndole, tú eres el primero. Así que un abrazo bien grande, les bendigo en esta noche. Espero que si quieres, hoy le des compartir también, le envíes a alguien este mensaje y nos vemos el próximo domingo con una buena noticia de parte de Dios por Facebook a las 10 de la mañana. Un abrazo, Dios les bendiga, bendiciones.